Bueno, mis hermanos, nuevamente les doy la gloria a Dios. Gracias por estar conectados, gracias porque las personas que se comienzan a conectar en esta mañana, como dice su palabra, nos unimos en un solo clamor a pedir por cada situación de la congregación, cada situación que se viene presentando en nuestra vida. Nos unimos para que sea Dios trayendo pronta respuesta a cada petición. Amén. Así que los invito para que en esta mañana vamos a compartir un pasaje de la Biblia. Quiero que me acompañen a la Biblia. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Me acompañan un momentico. Entonces vamos al libro de Lucas, capítulo 15. La palabra dice, capítulo 15, versículo 11. La palabra de Dios nos dice, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de bienes que me corresponde, y le respondió, y le repartió los bienes. ¿Listo? Vamos a leer ese versículo, y ahora quiero que vayamos al versículo 24. ¿Listo? Dice, el versículo 24 del capítulo 15 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música de las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano que ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Impresionante, la verdad. La palabra de Dios es sorprendente. Siempre Dios va a ir, muchas veces va a ir en contra de los pensamientos del hombre. Muchas veces los pensamientos del hombre siempre van a chocar muchas veces con lo que Dios quiere en la vida de cada persona. Nosotros muchas veces decimos blanco y el Señor nos puede decir negro. Dice la palabra de Dios que en la antigüedad se acostumbraba a que los soldados romanos caminaran con un armamento, un equipaje, y ese equipaje que ellos tenían aproximadamente se podría decir que pesaban entre unos 25 o 30 kilos. Lo que ellos andaban llevando es como en los tiempos de ahora los soldados modernos que andan con su maleta y andan llevando sus alimentos y sus cosas necesarias, porque muchas veces van de un lugar a otro, y tienen que hacer sus campañas, sus casitas o sus lugares para poderse acomodar, y andan llevando sus utensilios, sus colchonetas, sus cosas. Y en la antigüedad era muy similar con los soldados romanos, que tenían que desplazarse de una parte a otra y andaban llevando sus equipajes o lo que ellos necesitaban. Y la Biblia dice que muchas veces Jesús en algún momento dijo, cuando un soldado romano te pida que le lleves sus cosas, no le lleves solo 1 milla, sino llévale 2. Y la verdad es sorprendente porque si los romanos estaban gobernando Israel y eran quienes los estaban molestando, quienes los estaban incomodando, por decir así, y llega un momento donde te piden el contrario, que en vez de llevarlos una sola vez el equipaje, le lleves 2 a tu enemigo, al enemigo de tu pueblo, realmente es incómodo. Muchas veces la palabra de Dios y el Señor va en ese sentido. Con el bien vence el mal. Con el bien vence el mal.
El mundo nos enseña, las circunstancias de la vida nos enseñan que venzamos mal por mal. Y si alguien te hace algo malo, tú vas a actuar y vas a responder en esa misma manera. Si alguien te ofende, entonces tú no te vas a dejar y vas a también a ofender. Eso es lo que normalmente el mundo nos enseña. Si alguien se levanta contra ti y te insulta, entonces tú vas a insultar. O si alguien te empuja, tú vas a empujar más fuerte. Eso es como nos enseñan, aún desde pequeños. No te dejes, ¿por qué te vas a dejar? ¿Por qué te vas a dejar? Levántate y pelea. ¿Por qué te vas a dejar? No te dejes. Y realmente cuando vemos la palabra de Dios y comenzamos a leer la Biblia, muchos chocamos porque dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que quiera llevarle 2 millas? ¿Cómo es posible que tenga que llevarle, tenga que obligatoriamente llevarle, ya que me obligan a llevarle 1 milla, una distancia con esa maleta al enemigo de mi pueblo, al que viene a hacer estragos, ahora tengo que llevarlo 2? No es posible. No es posible, porque se había hecho una ley en ese tiempo, que tenías que necesariamente, obligatoriamente llevarle las cosas del soldado. Es incómodo, la verdad uno dice, ¿cómo pasa esto? Pero el Señor siempre nos va a enseñar eso. Con el bien vence el mal. No podrás vencer mal con mal. Nunca. Siempre tenemos que clamar a Dios para que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento, para que cuando venga una situación difícil sepamos siempre tomar el camino correcto. Y la Biblia le llama el camino angosto, porque el camino angosto por donde muchos no quieren, y a todos nos es difícil, por el camino angosto que no queremos pasar. Pero el Señor dice, es mejor, siempre será mejor, porque por el camino ancho pasa todo el mundo. Todo el mundo reacciona de la manera que reacciona. Todo el mundo, si le ofendes, va a responderte con ofensas. Eso es tan natural, tan normal para el ser humano, que si alguien lo empuja va a hacer lo mismo. Es el camino ancho, todos pasan y nadie se niega porque simplemente responden a sus acciones, a lo que tienen. Pero el camino angosto es el que te lleva a esforzarte, el que te lleva a decir, wow, ¿será esto es verdad? El que te lleva a poner la otra mejilla. Pero créeme que Dios trae respuesta, trae recompensa cuando tú estás obrando en su palabra. Cuando tú estás dejando que sea Dios el que tome control de cada situación. Sea Dios tomando venganza si en algún momento hay una injusticia en tu vida. En algún momento hay una injusticia en el trabajo, hay una injusticia que tú sientes que pasa, aún en tu misma casa. Por cada situación que está pasando. Tendrás una gran recompensa. En ese momento miramos la Biblia con el hijo pródigo. Y muchas veces hemos mirado el hijo pródigo, dice que se habla de 2 hijos, del mayor y el menor. Dice la palabra de Dios que el menor de ellos, le dice el papá, el menor le dice, dame lo que tengo, y de lo que me corresponde, y se va. Ni siquiera espero que el padre en un momento fallezca, porque se acostumbra muchas veces que las herencias se entregan muchas veces cuando los padres fallecen y le entregan a los hijos. Pero en ese momento dice, dame. De ahí usted sabe toda la historia y sabe toda la misericordia de Dios, todo lo que Dios hizo con ese muchacho. El papá hizo con ese muchacho. Pero ¿quién en ese caso que vamos con el otro hijo, con el mayor? Quiero que miremos la parte del otro hijo. Por eso nos fuimos al versículo Lucas 15, versículo 25, donde dice, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando él vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Cuando el hijo mayor estaba trabajando, seguía en los negocios del padre. Seguía trabajando en la hacienda, me imagino que era una hacienda muy grande. Seguía trabajando y cuando dice que llega a su casa y escucha, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esa música? Y llamando a los criados, dice, ¿qué es esto que escucho? Escucho una fiesta. Y dice que se enojó. Dice que se enojó mucho y que comenzó a tener ira. Porque uno de los criados le cuenta, le dice, no, mire, lo que pasa es que acaba de llegar tu hermano, ¿te acuerdas de tu hermano menor? Sí, el que se fue hace unos años, sí, ya llegó, dice, ha llegado, pues, saben la historia, llegó con muy mal vestido, se había gastado el dinero, había hecho lo que quería, y el hermano mayor era muy consciente de eso. Pero el hermano, en la justicia del hermano mayor era, bueno, ya vino este muchacho, pues bueno, recíbalo y
y listo. Pero cuando ve, se da cuenta que su padre le tiene el mismo amor y aún un amor más grande porque lo encuentra sano. Dice que regresa sano, que le da un vestido, que le hace fiesta, que le mata al becerro más gordo. Dice que le da rabia, prácticamente la Biblia lo dice así. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Miramos que el hijo mayor habla con su padre. En realidad, miramos que en su corazón hay una contienda, que en su corazón hay una ira. Se enoja. ¿Por qué? Dice, no es justo. Si se va, si se malgasta lo que tiene, te quita el dinero, ¿m? Y hace lo que le da la gana y vive con rameras, no era justo que llegase y lo castigues por lo menos, lo reprendas, pero le haces fiesta. No es posible, o sea, ¿qué pasa? Dice el hijo mayor. Y dice, y además que yo estando contigo y que te he servido y no te he desobedecido, y a mí no me haces ninguna fiestica, y a mí no me das un becerrito para compartir con mis amigos. Entonces dice, el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mi papá le dice: no sabes el gozo y la alegría que tengo en mi corazón, porque tu hijo estaba muerto, yo lo daba por muerto. Ya eran años, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó. Tal vez eran años, tal vez meses, que tal vez no se sabía nada, que parecía que se había muerto. Solo los padres entienden qué está pasando ahí. Solo los padres pueden entender ese momento, cuando luchan día a día por sus hijos, queriendo que ellos vuelvan a los caminos de Dios. Cuando esos muchachos antes estaban en la casa de Dios, en algún momento se alejan de la presencia de Dios. Y claman y lloran y oran a Dios, pero en algún momento saben que es una vida totalmente aparte. Y que no podemos ir más allá que clamar y orar y pedirle a Dios que sea Dios tomándolos, que sea Dios guardándolos, siendo unos padres de ejemplo, de testimonio. Pero los hijos crecen y los hijos toman sus decisiones y se apartan. Muchos se apartan de Dios, muchos se van a vivir lejos, muchos ya tienen su trabajo, se gradúan, se van a trabajar a otras ciudades, muchos se casan. Y papá quisiera tenerlos ahí como cuando eran chiquitos, a su lado, para poder ayudarlos, poder darle un consejo. Pero a veces ya es difícil y se van. Pero cuando su hijo vuelve, el papá, su corazón se estremece, mirando que su hijo nuevamente vuelve a los brazos de papá. Papá, te necesito, me equivoqué. Cometí un error y me equivoqué. En ese momento su papá no sabiendo su padre no sabiendo si viene sucio, si se malgastó, de pronto después te corrijo tal vez. De pronto después me imagino que hubieron muchas correcciones para el hijo menor que se fue. Pero en el momento no había nada más que alegría. No había nada más que gozo. De saber que mi hijo, que era rebelde, que era desobediente, que se creía que porque ya tenía unos 18 años mayor de edad, 20 años, cree que se la sabe todas y ya no quiere aceptar nada. Pero ahora lo miro callado, sumiso, que dice: papá, me equivoqué. Tenías razón. Papá, tenías razón. Tal vez el mundo no era tan fácil como yo pensaba que era. Y vuelve nuevamente a aceptar el consejo del padre. El papá lo recibe con abrazos y le hace fiesta. Le dice: de lo que estaba en tu habitación, nada hemos movido. En tu habitación sigue tu cama, en tu habitación siguen tus cosas personales.
porque yo creía y confiaba en Dios que un día tú regresarías y estarías nuevamente acá con nosotros. El padre nuevamente abre sus brazos y lo abraza. Le dice, señores, tráiganme rápido el becerro más gordo, porque este hijo que se había perdido ha vuelto. Dios oyó nuestro clamor, la misericordia de Dios fue. Pero su hijo, que yacía en la casa, tenía envidia. Hay muchas enseñanzas que se puede sacar del hijo mayor. Y es que cuando mira que su padre comienza a prepararle el banquete, en su corazón comienza a tener egoísmo. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué le preparas a este un banquete? Había un egoísmo. En el corazón había un orgullo. Si yo, que te he servido. Es como cuando llega una persona nueva a la iglesia. Si yo que te he servido y viene alguien nuevo y comienza a ser usado. Entonces mira que cuando comienza a servir, se daba cuenta que servía el hijo, servía el padre, pero porque había un interés. Si yo que te he servido muchas veces y no me has dado un becerrito con mis amigos, o sea, tú no estabas al lado del padre porque le amabas, sino porque sabías que si estabas con él, todas las cosas que él tenía iban a ser tuyas. O estabas porque le amabas. Sirves a Dios porque sabes que le amas, porque disfrutas su presencia, porque sabes que te gozas en la presencia de Dios, te gozas en el servicio de Dios, o le sirves por compromiso, porque sabes que en algún momento una recompensa vendrá. Entonces, si pasara esto, muchos en su corazón dirían, pero Señor, ¿cuántas veces te he servido? ¿Cuántas veces he estado ahí, he madrugado y me he levantado estando en tu casa? ¿Cuántas veces me ha tocado poner aún de mi tiempo y mi dinero? Si tenemos una actitud en ese punto, realmente no va a ser la correcta, porque cuando tú te acercas al Padre, debe ser con un agradecimiento, con un amor verdadero, con un amor de agradecimiento. Y aún, ni toda nuestra vida sería suficiente para agradecerle a Dios en servicio, agradecerle a Dios en las acciones que hacemos para buscarle, por todo lo que Dios ha hecho. Amén. Dice que el padre le dice al hijo, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo mayor estaba en la casa, estaba en la hacienda, tenía los animalitos, tenía las riquezas, no se había ido. Imagino que, como trabajó tanto, imagino que había mucho más. Pero el hijo le reclama, papá, ¿por qué nunca me has dado? Y el papá le dice, pero si todo lo que yo tengo es tuyo, hijo. O sea, que no lo quieras tomar es otra cosa, y quiero que entendamos esto, porque muchos llegamos al hijo pródigo y miramos esa parte donde sí, se fue rebelde, se arrepintió y volvió, la misericordia de Dios. Pero muchos nos olvidamos de que el hijo mayor estaba en la casa, disfrutaba con el padre. Él podía hacer fiestas, alegrarse, él podía hacer matar un becerro, disfrutar con su casa, en su familia. Pero dice que no lo hacía. Y el padre es muy claro. Le dice, pero tú estás conmigo siempre. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás, todo lo que yo tengo es tuyo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, le dice. Y todas mis cosas son tuyas. Si tú no las quieres disfrutar es porque no quieres. Nosotros como hijos de Dios, miren que ayer mirábamos, hacíamos la representación del sacrificio de lo que Cristo hizo, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y si la gente no lo quiere aceptar, si la gente no quiere disfrutar, no quiere vivir, no quiere sentir el amor de Dios, aceptar ese sacrificio y acercarse al Padre por lo que Jesús ha hecho, es porque no lo quiere hacer. Porque ya hubo un sacrificio que nos acerca delante del Padre, que nos lleva al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar santísimo para estar en la presencia de Dios. Pero si la gente no quiere disfrutar del amor de papá, no quiere disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la protección de lo que Dios da, es porque la gente no quiere, porque el hijo mayor estaba en la casa, disfrutaba del padre, estaba con el padre todos los días, estaba y tenía todas las riquezas que él tenía eran suyas,
Pero si nunca las quiso tomar es porque Él no quiere hacerlo. ¿Mm? Quiero que entendamos esto. Todos aquellos que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos un Padre que nos ama. Ya no hay condenación para aquellos que recibieron a Cristo Jesús. Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Estás limpio. Así el enemigo te venga a acusar día y noche, te venga a acusar y a decirte todo lo que hiciste en un pasado. Dile, Dios ha perdonado mi pasado. Cada día es una nueva oportunidad para volver los ojos a Dios. Cada día es una nueva oportunidad para volvernos de las malas obras. Dice la palabra de Dios en qué, cómo limpiará el joven su camino. ¿Cómo limpiará el joven su camino de tanta maldad? Haciendo obras de bien, dice, haciendo obras, volviéndome de las obras que no convienen y comenzando a hacer las obras que realmente son de bendición. Amén. Entonces, como hijos de Dios, debemos de disfrutar de ese amor de Dios. Por eso, cuando llega una persona nueva, llega tan gozosa a la iglesia y se goza mucho y se alegra. Y es feliz y Dios comienza a usarle porque comienza a disfrutar del amor de Dios, porque antes no tenía quien lo ame. Ellos entienden ahora sé que he perdido. Pero quien está en la casa muchas veces ya está tan acostumbrado al culto, está tan acostumbrado a la reunión, está tan acostumbrado que se vuelve algo mecánico. Están acostumbrados a las oraciones, sí, un culto más, vienen, danzamos, nos vamos, levantamos y nos fuimos. Vienes a la iglesia, empieza la alabanza, palabra, nos saludamos a los hermanos, bueno, y ya, y nos vamos. Y tenemos que aprender a amar y a valorar lo que tenemos. Tenemos que aprender a valorar y amar ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. Amén. Que fue algo maravilloso, esa muestra de amor de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios hizo con nosotros. Vives en la casa del Padre. No te has ido, está bien. Tu hijo, el hijo menor se rebeló y se fue, listo, dale. Pero tú no te has ido, tú estás en la casa. Disfruta, ama, vive, gózate con tu Padre. Quiero que me acompañen a un pasaje de la Biblia que está en el libro de Jeremías. Jeremías 33:3. Dice la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, diciendo Dios a tu vida en esta mañana, un pasaje bíblico. Clama a mí, como te llames, Andrés, Felipe, Sandra, Diana. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque ahí está el Señor, en ese momento, en tu vida, diciéndote, ven a mí, clama a mí, que tienes un Padre que va a responder, que va a responderte, un Padre que es amoroso, un Padre que va a enseñarte. Pero que no pase lo que pasó con el hijo mayor, que vivía en la casa del Padre, comía en la casa del Padre, todo lo que tenía el Padre era de él, pero no lo disfrutaba. Por eso se llenó de ira cuando se hizo una fiesta, cuando se levantó una nueva persona, cuando vino el hijo menor. Pero el Padre es muy claro, todo lo que tengo es tuyo. Me tienes a mí, le dice, me tienes todos los días a mí. Si no disfrutas de mi amor, es porque tú no quieres ver qué tan grande es el amor de Dios a través del sacrificio en la cruz para tu vida. Vive una vida con dignidad. No pisotees la sangre de Cristo, ni el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Vive una vida con dignidad en lo que hagas, como padre, como hijo, como hermano, como esposo. Tal vez nadie sepa lo que estás haciendo en tus acciones, más allá de lo que puede ver una persona que está a tu lado. Pero vive una vida con dignidad, como aquel que merece haber recibido la sangre del Cordero, como aquel que merece haber recibido a Cristo Jesús en su corazón. Amén. Así que en ese momento los invito, hermanos, para que hagamos una oración, le demos gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida, para que cada día nos enseñe a vivir como conviene, alegrarnos en todo momento en la casa del Padre,
alegrarnos con regocijo porque estamos al lado de nuestro papá. Amén. Y que no haya envidia en nuestro corazón cuando alguien se ha ido de la iglesia y ha vuelto, sino que al contrario, que podamos clamar y pedirle al Señor que siga usándolo. Y que si Dios los trae nuevamente, lo levanta, bendito sea el Señor. Porque como dice la palabra, me alegro y hay fiesta en los cielos porque alguien se ha arrepentido. Y es bíblico, hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente y vuelve su corazón a Cristo Jesús, porque estaba perdido, se había muerto. Andaba en acciones que no convenían. Andaba bebiendo, el hijo pródigo andaba tomando, andaba perdido, como prostitutas, dice, andaba mal. Pero ha reaccionado en el amor y la misericordia de Dios, en el Espíritu Santo ha reaccionado y ha dicho, no, esa vida no es la que yo quiero. Y viéndose mal ha vuelto a casa. Así que tenemos que alegrarnos por aquellos que en algún momento se han alejado y han vuelto nuevamente. Tenemos que alegrarnos por ellos, tenemos que clamar y darle gloria a Dios y alegrarnos juntamente con la alegría que le causa el Padre ver a un hijo nuevamente volver a sus caminos. Amén. Así que lo invito para que en ese momento hagamos una oración y le pidamos a Dios que sea guardando esa palabra y enseñándonos cada día a amarle más. Pero no amarle porque nos conviene. No amarle ni servirle porque nos conviene, sino amarle porque es nuestro Padre. Y Él nos ama con amor, con un amor eterno. Padre Santo, en este momento te damos gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú moviéndote en gran manera en medio de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Te pedimos, Padre Espíritu Santo, que seas moviéndote con poder en medio de nuestra vida. En medio de todo lo que emprendemos, Señor, todo lo que hacemos. Que nos enseñes cada día, Señor, a amarte, Padre de los cielos, Señor. Porque queremos amarte, porque queremos disfrutar de tu presencia. No por interés, Señor. No porque nos miren los demás, porque nos conviene, o porque saber que tú nos vas a recompensar. Sino porque queremos disfrutar de tu presencia y de tu abrazo. Porque queremos estar a tu lado, porque solo a tu lado, Señor, encontramos la paz, encontramos la fortaleza. Solo a tu lado, Señor, somos fuertes. Y contigo no tenemos temor, Señor. Por tanto, te pedimos, Señor, que nos enseñes a amarte con ese amor que tú quieres, Señor. Que nos enseñes a regocijarnos con los nuestros, Señor. Con nuestros hermanos, cuando hay nuevos que llegan. Cuando hay hombres que son arrepentidos, Señor. Que nos enseñes a alegrarnos cuando alguien necesita de Dios más